Eh, Ignacio Martín Baró, mira, y a propósito del documental de Pliegue, de la webserie de Pliegue que recomendamos al inicio de la clase, Ignacio Martín Baró postula que muchas de estas tendencias al psicologismo, al garrotazo cultural, al historicismo, al positivismo, a la universalización, a la comprensión homostática de la realidad social, todas estas tendencias se hacen en función, se hacen conforme a buscar legitimidad científica más que transformación social. Y ahí el peso del mimetismo científico que denuncia Ignacio Martín Baró, sobre todo de la psicología latinoamericana, de querer de alguna u otra forma validarse en los términos científicos de conocimiento y dejar de lado la transformación social. ¿Sí? Y esto es sumamente importante porque, si bien lo vamos a decir, una, como decía una compañera, si bien recuerdo, en la semana pasada, ¿por qué la psicología social latinoamericana pone énfasis en el conflicto histórico y su relación con las condiciones subjetivas? Pone énfasis en el dinamismo del contexto histórico y de la subjetividad, porque justamente para posibilitar la transformación social. Si tuviéramos una comprensión estática, naturalizada, homeostática, insisto en ocupar la palabra, aunque no sepa decirla, homeostática de la realidad, se acotan las posibilidades de transformación. Por eso es su énfasis en el conflicto, dinamismo de este proceso de construcción recíproca entre la subjetividad y la realidad. ¿Sí? Bien, como decíamos, realizar una psicología de la liberación exige primero lograr una liberación de la psicología. Liberación de la psicología, digamos, y acá acabamos de nombrar algunas tendencias de las cuales Ignacio Martín Baró dice que es necesario liberarse para lograr una psicología de la liberación. Una psicología de la liberación, y acá me permití, digamos, condensarla en tres dimensiones: epistemológica, metodológica y ético-política, que van a considerar, digamos, cada una de las críticas presentes en los puntos anteriores. En primer lugar, una psicología de liberación que afirme la constitución siempre constituyente, ¿sí? La constitución constituyente y recíproca entre sujeto y realidad social en el marco de un contexto histórico-político determinado. ¿Sí? Una psicología de liberación que en términos metodológicos garantice la participación activa y transversal de la comunidad, es decir, de los propios sujetos, en la generación de conocimientos y de acciones, mediante técnicas de producción de datos que asuman la complejidad social. Pueden ver las similitudes entre lo que estamos diciendo y la psicología crítica de Ian Parker. Sí, profe. ¿Sí? Eh, la, se trata esta participación activa y transversal de la comunidad en la generación de conocimiento y de acciones, tiene que ver justamente con evitar el
el hablar en nombre de otros y de otras, el comprender y abordar la subjetividad en nombre de otros y otras, sino que es básicamente afirmar el potencial de autodeterminación que tienen los sujetos y las comunidades para comprender y abordar su propia subjetividad. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de garantizar la participación activa y transversal de los sujetos y las comunidades en la generación de conocimiento y de acciones, se trata de evitar justamente los vicios de la colonización epistemológica o los vicios de la prescripción epistemológica, los vicios del asistencialismo epistemológico, etc. Que los propios sujetos y las comunidades configuren su conocimiento y su forma de abordar su subjetividad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué propusimos de que metodológicamente hablando el objeto sujeto, se puede decir, no es el individuo, sino que la comunidad? Esto tiene que ver porque de alguna u otra forma la subjetividad, como decíamos anteriormente, cuando tratábamos de caracterizar, digamos, las cualidades transversales, generales y transversales de la psicología social latinoamericana, decíamos que el sujeto para la psicología social latinoamericana es relacional e histórico. En ese sentido, sería acotado, reducido, solamente dirigirnos hacia el sujeto propiamente tal, sino que habría que atender, digamos, a las relaciones de ese sujeto o a las relaciones entre sujetos. Por eso, digamos, el objeto sujeto de la psicología social latinoamericana, de la psicología de la liberación, es la comunidad. ¿Sí? Para no, digamos, reducir la comprensión y abordaje hacia una sola particularidad. Bien, y en tercer lugar, en términos ético-políticos, ya lo decíamos, la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró se va a caracterizar por una praxis, es decir, por un trabajo en y con las comunidades, orientada a la transformación de las condiciones de opresión de dicha comunidad. Es decir, en y con la comunidad vamos a configurar formas de comprender y abordar la subjetividad en relación, a propósito de lo que decíamos anteriormente, en relación a las cualidades del conflicto histórico en la cual se produce esa comunidad, en la cual se produce esa subjetividad, ¿sí? Y vamos a prever la forma en cómo esas cualidades del conflicto histórico oprimen, digamos, a la comunidad, oprime sus condiciones subjetivas, y ético y políticamente, y acá está el compromiso ético y político de la psicología de la liberación, de la psicología social latinoamericana, el compromiso ético-político de trabajar orientados a la transformación de las condiciones que oprimen, digamos, las condiciones subjetivas, y no solamente subjetivas, sino que también materiales de la comunidad. ¿Sí? Y con esto me gustaría terminar haciendo un pequeño guiño a la psicología social comunitaria. La psicología comunitaria, psicología social comunitaria, justamente se podría decir parte de la base de esta reestructuración epistemológica, metodológica, ético-política de la psicología.
una de sus principales fuentes de procedencia es justamente la psicología de la liberación, de Ignacio Martín Baró. La psicología comunitaria, y si me permiten un poco si me permiten la vinculación, puede ser entendida como el accionar, como la dimensión práctica del andamiaje teórico conceptual de la psicología social latinoamericana. ¿Sí? Es decir, la psicología social latinoamericana de alguna u otra forma se encarga de configurar el andamiaje teórico conceptual que dará pie a la praxis comunitaria de la psicología social comunitaria. ¿Sí? Se puede entender de esa forma. En ese tránsito está, digamos, la psicología de la liberación, de Ignacio Martín Baró. La psicología comunitaria, de alguna otra forma, piensa el trabajo en y con las comunidades, orientada siempre hacia la transformación social de las condiciones de opresión de dichas comunidades. Es algo así, una disciplina profesional que en términos epistemológicos y metodológicos está fuertemente comprometida ética y políticamente. Se constituye desde este compromiso ético y político con las comunidades. Si quieren, como, o sea, ¿quién podría estar interesado, digamos, en qué en qué es la psicología comunitaria? En el mismo eh, en el mismo canal de donde se están subiendo las clases, eh, hay una cápsula que se hizo a propósito de un curso de quinto año, que es un curso de optativo de profundización, digamos, en psicología comunitaria, donde se busca responder esta pregunta: ¿qué es la psicología comunitaria? Sí, pues, por si alguien está interesado podría verlo. Bien, ¿alguna duda, comentario, reflexión, talla? Profe, una consulta. ¿Cómo siguen los textos de, como la programación de los textos? ¿Onda qué texto correspondía para esta semana? ¿Sí, igual? ¿En cuál quedamos exactamente? Los textos siguen tal cual está en la programación, Ujú. ¿sí? Sigue tal cual está la programación, exceptuando, digamos, este cambio que hicimos que está presente en las propuestas, que son los textos que pasaron de ser obligatorios a sugeridos. Ya. Pero, por ejemplo, para la clase de hoy, ¿qué texto hubiera sido? La clase de hoy, si no me equivoco, es Hacia una psicología de la liberación, de Ignacio Martín Baró. Ya. Sí, Gracias. es un artículo, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Bien, chiquilla y chiquilla, vamos a